Un tiempo hermoso que nos permite el Señor compartir, del cual no debemos desperdiciar. Si hay alguien a su lado que le habla, diga, no, ahora no, quiero la palabra, quiero escuchar lo que Dios tiene para mí. No quiero que nada se pierda. Capítulo 1, versículo 2. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, quien tal haga, recibirá cosa alguna. Gracias, Señor, por esta palabra. Tomen asiento, amada iglesia. Tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Qué difícil, ¿no? Es un contraste de lo que hoy se vive. Hoy se vive, no quiero sufrir. Como dicen, pare de sufrir, hoy no quiero sufrir. Es un contraste de lo que habla, ¿no?, Santiago. Y a su vez Pablo también habla del soportar las pruebas, ¿sí? Hoy hay una generación, como le dicen, de cristal, ¿no? Y yo me tomé el trabajo, ¿no?, de buscar. Dice, el término generación de cristal se atribuye a la filósofa española Montserrat Nebrera, con el que quiso expresar la fragilidad emocional que muestran muchos de los adolescentes, jóvenes en la actualidad, y no tan jóvenes. ¿No? Esa generación de cristal, de que nada fuerte se le puede decir, aún en la palabra cuando nos confronta, no lo quieren y no lo aceptan y se van. Existe el solo yo, ¿no? El solo yo existe. Yo no quiero sufrir. ¿Para qué voy a sufrir? Bastante está con la vida. Yo me voy. Pero aceptar a Cristo ¿tengo que sufrir? No, yo no quiero aceptar a Cristo. O si acepté a Cristo, me voy, porque yo así no puedo. No puedo soportar que me hablen fuerte, no puedo soportar que me hablen de esta manera. Y solo hace que del propósito, dice, de la vida, evitar el dolor. O sea, la generación de cristal o el yo evita el dolor, ¿no? Quieren evitar ese momento de dolor. Y vive en busca de sus placeres, llena de orgullo, de autosuficiencia, y que piensan que tiene el control de sus vidas.
y no quieren depender de nadie. Quieren depender de su inteligencia, de su sabiduría terrenal. Esa es la generación de cristal de que hoy se vive, ¿no? Y yo puse, ¿no? Porque agregué esto, ¿no? Cuando dice adolescentes y jóvenes, y yo dije, y no tan jóvenes, porque hay no tan jóvenes, personas adultas, que tienen ese corazón de cristal. Viene el sufrimiento, viene la palabra fuerte, viene la exhortación, y se van. El hermano no me habló, no me saludó, me habló mal, me miró mal. Yo escuché que me dijo esto, yo escuché que piensan esto de mí. Y toman la salida, toman la puerta. Y no solamente este lugar, sino si vamos en la vida cotidiana, no más tardar, hace poco fui a una ferretería, y en la ferretería el que me atiende, ¿no? Habla, entonces yo me expreso y no, dice, buscaba una cerradura. No, yo no quiero una cerradura así tan cara. Y bueno, empezamos a hablar y digo, yo soy cristiano, voy a una iglesia, adoro a Cristo. Y él me dice, yo también iba. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Cómo iba? ¿No vas más? No, a veces voy, a veces no. Porque, y no me gustó cómo se comportó unos hermanos y por eso te fuiste. Entonces ibas por el hermano, no por Dios, ¿no? Esa generación que todo afecta, todo le afecta. No solamente a los, como vuelvo a decir, a los adolescentes, a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Cuando vamos y nos presentamos delante de Dios, miramos a nuestro alrededor y aquel hizo esto y aquel hizo el otro, aquel hizo aquel, y por eso nos vamos y total, no vas por Dios. Fuimos creados nosotros para depender de Dios y no de los demás. Fuimos creados por el Señor para adorar al Rey de Reyes, para adorar su nombre, no para ver lo que hacen y juzgar encima, siendo que nosotros no sabemos cómo estamos, ¿no? Y muchas veces, cuando se van a una iglesia, se van a otra y se van a otra, andan buscando a ver cómo es y qué es, y buscando ese alimento para su vida, pero que no es, y que muchas veces Dios le habla y no quieren, hasta que tienen un lugar verdaderamente en Dios. Cuando ponemos nuestra vida en nuestro corazón, es lo que decía hace instante, ¿no? Podemos estar en la presencia de Dios y muchas veces no le abrimos el corazón. Y así como venimos, nos vamos. Y así es esas personas, ¿no? Generación de cristal, como vienen y se van. Porque me ofendió, porque fui ofendido, porque me parece que me habló a mí. ¿Y por qué a mí? ¿No? Cuando el apóstol Santiago dice en su palabra, tened el sumo gozo, ¿no? Cuando nos hallemos en diversas pruebas, en varias pruebas que tenemos. Y no es fácil, ¿no? De estar gozoso o de estar contento, de estar alegre. Este viernes tuvimos, ¿no? Una reunión en cuanto vimos unas imágenes de misiones, de misioneros, ¿no? Y de lugares como Irak, y veíamos a personas que eran trasladadas con todo su bagaje, con toda su ropa, colchones, todo, porque eran echados, porque no podían estar en el lugar, porque si no iban a ser o sus mujeres violadas,
o muerto, o torturado, con hijos. Entonces se agarran sus bagajes y dicen, mejor nos vamos. Los corrieron directamente, los echaron. Y veíamos el rostro, ¿no? No el rostro de tristeza, llorando, sino un rostro de, vamos hacia adelante, ese gozo, ¿no? Y ese gozo es el que dice el apóstol Santiago que debemos tener, ¿no? Un gozo de que verdaderamente tenemos la fe en Dios, en que sabemos que Dios está en control de todas las cosas. Ellos saben y creen en ese Dios de poder. Y saben que Dios está en control de todas las cosas. Por eso marchan, no con tristeza, sino con ese gozo que Dios pone a través del Espíritu Santo, porque le conocemos y sabemos en quién hemos creído. De ese gozo habla, de ese gozo de ponernos, decir, sí, no estamos saltando. O sea, el pueblo de Dios no son masoquistas, no somos masoquistas. De decir que nos gozamos y nos reímos, no. Sí, llega la tristeza en nuestro corazón porque es inevitable. Llega la tristeza de abandonar o de entregar todo y que todo sea quitado en nuestra vida. Y no hablo solamente de material, sino de personas que tenemos afecto o de trabajo. O que estemos en un trabajo y no podamos hablar de Cristo y encima no podemos hablar que te diga, bueno, vos aceptás a Cristo, pero como vos sos cristiano y no te podemos tener acá. Y le buscan tantas cosas, tantas vueltas y lo echan. ¿Cómo nos ponemos? Que nos quedamos hoy en estos tiempos, no es difícil. ¿Cómo nos ponemos cuando nos quedamos sin trabajo? Cuando no tenemos trabajo. O cuando tenemos que entregar, por ejemplo, el lugar donde vivimos. O nos tenemos que mudar porque somos cristianos. Porque reconocemos que somos hijos de Dios. Dice que en Irak le ponen una U, ¿no? Parece una U con un punto, pero es la letra N. Identificados como nazarenos o de Nazaret, de donde nació el Señor, como cristianos, como seguidor de Cristo. Cuando vienen esas pruebas, ¿cómo debemos estar? Dice Santiago. Gozoso. Y no es fácil. No es fácil. Pero cuando tenemos esa fe en el Señor, esa fe cuando le conocemos a través de la Escritura, y decían estos hermanos que ellos no tienen el tiempo que tenemos nosotros de aprender las Escrituras y de estudiarlas. Ellos escucharon que hay un Salvador. Ellos escucharon que hay un Salvador. Creyeron en Cristo que se entregó en la cruz para perdón de nuestros pecados. Y creyeron en la resurrección de nuestro Señor y aceptaron a Cristo. Solamente eso. Y creyeron y que iban su camino gozoso. A veces uno quiere decir, Señor, dame ese gozo, ¿no? Porque mi tristeza me gana, mi tristeza toma mi vida y no lo quiero. Dame ese gozo, Señor. Dame eso, Señor, para seguir hacia adelante. Y son pruebas que vienen a nuestra vida, a veces pruebas que vienen del Señor para probar nuestro corazón, nuestra vida, a ver cómo estamos o cómo respondemos, cómo somos. Y hay otras pruebas que también hacen de nosotros
un corazón deseoso de la palabra de Dios, pero también pasa por nuestras negligencias, por nuestros errores, por nuestros pecados. Como hijo de Dios le hablo, Estamos hablando de los hijos de Dios. A veces vienen a nuestra vida esas presiones. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo primero que nosotros decimos, le saltó la térmica al hermano. Se enojó el hermano. Y se fue. Y por algo que dijimos, causa gracia, porque si le saltó la térmica, ¿qué le pasó al hermano? Quizás no le dijimos nada, pero en su vida ya las presiones no las soportó. Y son pruebas que Dios pone en nuestro corazón, en nuestra vida, para ver de qué estamos hechos. Si es que vamos a soportar otro más adelante. Porque dice en Santiago, de diversas pruebas. No dice de una prueba, de varias pruebas. Y esas pruebas, cuando vienen a nuestra vida, producen paciencia. ¿No? Dice que las pruebas de vuestra fe producen paciencia. O sea, para soportar las pruebas que vienen, tenemos que tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Fe en Dios. ¿Sí? Y la fe, como dice en Hebreo 11:1, es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en Romanos 10:17 dice, la fe viene por él y el oír la palabra de Dios. O sea, esa fe que decimos tener y cuando salta la térmica dejamos todo, entonces no has escudriñado la palabra. Entonces no le conoces a Dios. O lo que has leído ha pasado por tu corazón, nada más, como una flecha, no pasó de largo. No has tomado esa palabra de lo que Dios ha hecho en tu vida y por tu vida. Nuestros ojos quizás en la tormenta no podemos ver más allá, vemos la pared de problemas, la pared de situaciones difíciles, la pared que a veces nosotros creamos como hijos de Dios. Y nos olvidamos que a través de la fe en Dios, Dios tiene todo el control, porque el Señor ha mostrado y muestra que Él es el Dios creador. Él, así como decíamos hace instante, Él nos ha creado para su adoración, para su alabanza. Nos ha creado para que le adoremos con nuestra vida y con nuestro diario vivir. Nos ha creado y diciendo, yo te tengo en mis manos. Y esa es la fe que tenemos en el Señor, que el Señor no permitirá que nada, así como cuando en la conversación que tuvo Satanás con el Señor, ¿no? En Job, quítale todo, pero no toque su vida. El Señor guarda tu vida y no permitirá más allá. Pero a veces nosotros, con nuestras preocupaciones, con nuestro afán, levantamos una pared y no podemos ver más allá. Y esa fe se esfuma, nos olvidamos quién es Dios, ¿sí? Y vienen las turbulencias, vienen los problemas y queremos irnos. Y como decía en la introducción, ¿no? Esa generación de cristal, hermanos, jóvenes, adolescentes y no tan jóvenes,
tienen ese corazón hoy en estos tiempos? Del no poder soportar, no queremos soportar las pruebas que envía el Señor. No podemos soportar y no queremos soportar. Pero la palabra dice que después de muchas tribulaciones, ¿qué? O que debemos pasar muchas tribulaciones para entrar y no estamos preparados para eso. No estamos preparados para eso. Entonces, Santiago le dice, tened por sumo gozo cuando vayáis en diversas pruebas. Porque vuestra prueba, porque vamos a leerlo, ¿no? Sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen paciencia. Y que para tener esa fe debemos oír la palabra de Dios. Y cuando oímos y escudriñamos esa palabra de Dios, en nuestro corazón empieza a decir, Señor, tú tienes todo control. No importa lo que venga, no importa. Yo sé que tú tienes control y no pasará más allá. No te desanimes. Estás pasando por un momento difícil, no te desanimes. No te desanimes. Sigue adelante, sigue confiando en mí, dice el Señor. Sigue confiando en lo que yo haré. Es el sumo gozo, no te desanimes. Iglesia, no te desanimes. En estos tiempos hay mucho desánimo en la iglesia. Ya no queremos hacer lo que teníamos que hacer y lo que hacíamos lo dejamos de hacer. No te desanimes. Y si en el momento difícil, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y el título decía, buscando de su sabiduría, buscando de esa palabra que tiene Dios para nuestras vidas, que a través de las Escrituras dice, cuando dice más tenga la paciencia completa, es porque cuando nosotros soportamos las pruebas, nos hace fuerte el Señor. Y vamos a poder recibir otro embate. Pero si no, si en los momentos débiles, de debilidad, no buscamos su palabra, estamos sonados. No buscamos de su sabiduría, estamos sonados. Porque empieza en nuestro corazón y en nuestra cabeza, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Y para qué? ¿Y el por qué? ¿Por qué debo pasarlo yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué estos momentos difíciles? Señor, si yo te sirvo, si yo voy a la iglesia, yo todos los domingos voy, los miércoles no me pierdo nada, ¿por qué me haces pasar esto? Y empieza la duda, ¿no? En nuestro corazón. ¿Estará Dios conmigo? ¿Estará? ¿Será que tú me sacarás a victoria? Y a victoria significa no que le va a dar lo que usted quiera, lo que usted pelea, lo que usted ora. A victoria significa estar en paz, a salir ileso de esas pruebas. ¿Tiene falta de sabiduría? Pídala al Señor, en el cual da todo abundantemente y sin reproche. Y le será dada. ¿Qué buscamos? ¿No? Nosotros a veces buscamos solucionar nuestros problemas, como decíamos en la introducción. Una generación que es floja, una generación que de la nada se quiere ir, que no soporta las pruebas, y encima una generación de orgullo y de autosuficiencia. Y en los problemas queremos solucionarlos nosotros.
Cuando vienen diversas pruebas, queremos solucionarlo nosotros. Y la palabra me aconseja, si le falta sabiduría, pídala a Dios. ¿Y la sabiduría para qué? Para comprender, entender qué posición vamos a tener ante las pruebas. ¿Qué postura vamos a tomar ante esas diversas pruebas y luchas? Dios a través de la Escritura nos habla. Cuando buscamos de su palabra es buscar de su sabiduría, buscamos de su palabra para que nosotros podamos ser sabios en cuanto cómo optar o cómo ponernos o qué hacer ante esas pruebas que vienen a nuestras vidas. Dice en el Salmo 119, 130, versículo 130, ¿no? La exposición de tu palabra imparte luz y da entendimiento a los sencillos. Busca la sabiduría de Dios ante esos problemas, ante esas luchas, ante esas pruebas, ante esa circunstancia difícil. Proverbio 2, capítulo 2, versículo 3. Dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diere tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares más, ¿no? Como a tesoro, no más no, sino la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de fracasar, ¿no? El temor de nuestra acción, de nuestro actuar. Ese temor de ofender a Dios con nuestras acciones. ¿Y qué acciones? Y de tirar todo por la borda. O de no soportar las pruebas, las cargas, de no pelearla. Pero cuando tenemos y buscamos la sabiduría para enfrentar los problemas, y tenemos el primer punto, ¿no? De la sabiduría, el principio, que es el temor a Dios. Entonces decimos, la verdad que la palabra me está dando luz. Ante las pruebas, ante las luchas, ante las dificultades. Y estamos hablando pruebas que vienen de parte de Dios para hacernos mejor, para hacernos cabales, como dice su palabra, ¿no? Perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Fuerzas nos van a faltar cuando buscamos la sabiduría de Dios. En el proverbio, también en el proverbio 2, dice, y en el versículo 6 dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Como decía Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y buscamos esa sabiduría para poder tener entendimiento de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y a veces esas circunstancias las creamos también nosotros y por nuestras negligencias también. Pero vamos por esta parte, por lo que Dios permite. Y en el versículo 9 del mismo proverbio dice, entonces, gracias Señor, entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. En los momentos difíciles, el buscar su palabra y no querer hacerlo con nuestra inteligencia o con nuestro
poco entendimiento. El querer salir de eso, que muchas veces cuando salimos ya directamente no salimos victoriosos, salimos huyendo y nos perdemos todo lo que Dios tiene para con nosotros. En los matrimonios, muchas veces queremos solucionar nosotros. Pero si Dios nos está diciendo en los momentos de diferentes pruebas, busca la sabiduría de Dios. Si tienes falta de sabiduría y tus fuerzas menguen, y piensas a entender, no puedo con mis fuerzas. No puedo con mi entendimiento porque no sé por qué viene esto. Y no sé cómo poner y qué postura tomar, si es de un guerrero o de un cobarde. Pero la palabra te va a dar discernimiento. Dice que da entendimiento al sencillo, leíamos. Y así podremos hacer frente a lo que viene y acontece en nuestras vidas. Vamos a poder tener esa sabiduría para orar, para clamar, para venir. Porque yo deseo salir de donde estoy, de ese pozo donde estoy. Yo deseo y anhelo salir. Pero Dios me está diciendo que busquemos su palabra, porque en ella, en esto, está la salida de todo. Está el remedio de todo. Está el sustento de todo. Pero mire lo que dice, ¿no? En el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, quien tal haga, recibirá cosa alguna. No está diciendo, no dudes. Recuerda lo que Dios ha hecho. Abrió mares, sacó su pueblo de la esclavitud, aunque después tuvieron esclavitud, pero por su rebeldía. Dio a su único hijo, unigénito en la cruz, por amor a su creación y por amor fue entregado. Y Él se entregó a sí mismo por amor. Y hasta la última gota de su sangre derramó por nuestra causa, para hacernos libres de pecado. Y darnos esa posibilidad, esa oportunidad de entrar directamente a la presencia de Dios y poder ser heredero al trono, esa herencia. Entonces, cuando recordamos en los momentos difíciles, no hay duda en nuestro corazón. Nuestra fe está intacta. No hay duda de que el Señor vendrá y será de ayuda a nuestra vida. Pero la persona de doble ánimo que dice después, ¿no? Es inconstante en todos sus caminos, que eso no está puesto. Pero anterior, que si duda, no piense que Dios vendrá a su vida. Porque cuando tenemos duda es como negar lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario. Es no creer. Aunque vengan situaciones difíciles y quieran hacer entrar en duda en tu corazón, no debemos permitirle. Y en nuestra mente recordar lo que Dios hizo por nosotros. Y esto me gusta, ¿no?
porque nos hace pensar, nos hace meditar en la palabra de Dios ante esas pruebas y esas luchas, ¿no? David, el rey David, en el Salmo 19 hace una pregunta. Porque viene la otra parte de las dificultades y de los problemas que a causa de nuestras negligencias, de nuestros errores que cometemos, de nuestros pecados que cometemos. Muchos cometen pecados, o sea, errores sin darnos cuenta. Y cuando Dios nos habla, ¿no?, a través de hermanos o de su palabra, has hecho esto, has hecho el otro, y tenemos ese corazón de decir, sí, Señor, y venir a su presencia y pedir perdón, arrepentirnos, pedir perdón. El Señor viene a tu vida y te vuelve a levantar otra vez y te pone en el mismo lugar donde estabas o quizás más, porque el Señor reconoce que tu corazón era como el de David, pedía su perdón y no lo hacía, venía, reconocía su error. Y está la otra parte, que a veces reconocemos el error, reconocemos cuando Dios nos habla y cerramos nuestro corazón. Cerramos nuestro corazón a que nos vamos a Dios con un corazón humilde, humillado, reconociendo nuestras faltas, pero venir a la presencia de Dios. Muchos de los cristianos, de los hijos de Dios, cuando cometemos un error, y error es, sea pecado, no venimos a la presencia de Dios. Hijos de Dios, no venimos a la presencia de Dios. Y en nuestro corazón se crea como decir, no, yo me mandé la macana y lo voy a hacer yo. Yo voy a tratar de ponerme fuerte para volver a presentarme delante de Dios. Y no está bien. Y vamos a ver. Salmo 19, versículo 12. Esta pregunta que hace David: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender? Dice, líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tus siervos de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Así, entonces seré íntegro y limpio de gran rebelión. Buscándole su sabiduría. Le pedimos en esta mañana al Señor, Padre, habla mi vida. No sé cuánto han venido en esta mañana con ese deseo. Habla mi vida. Yo necesito que hables a mi vida. Y Dios está hablando a nuestra vida. ¿Quién podrá entender? Y es tan, como dice ¿quién podrá entender? O sea que no es fácil que podamos entender nuestros errores. O sea, sabemos que cometemos errores. Pero nuestro yo quiere arreglarlo con la autosuficiencia, con su corazón. Cometí un pecado, cometí errores. Y error digo yo pecado porque es pecado. Todo lo que hagamos que no viene y que no está de acorde a su palabra y que dice el Señor, no, todo es pecado. Lo disfrace como lo disfrace. Todo lo que se haga y no está en la palabra es pecado. Lo dice su palabra, ¿no? Y la palabra pecado dice eso. Todo lo que hagamos en contra de su precepto es pecado. Pero le vamos a poner error.
Los hermanos cometen error. Todos estamos a segundo de cometer errores. Todos. No hay uno, como dice, no hay uno que no tenga pecado. Pero hay corazones que se dan cuenta y vienen a la presencia de Dios y se rinden a los pies de Dios y aceptan lo que Dios les dice y entregan su vida nuevamente a Dios. Pero hay otros que no, que se resisten y que dicen, no. Sí, yo cometí error. Sí, yo lo cometí, pero no quiero presentarme ante Dios porque así no lo puedo presentarme. No puedo estar haciendo lo que hago porque soy un hipócrita. Más hipócrita es no venir a los pies de Cristo. Y esos errores a veces son mínimos, y los cometemos. Y no pedimos perdón al hermano, a la hermana, y a Dios menos. O quizás decimos, Señor, perdóname por lo que hice, pero al hermano que ofendí ni le pedimos perdón. O nuestra mente desea, ese necesita un castigo y dale el castigo. O en nuestra mente dice, ¿cómo va a estar cantando ese? ¿O cómo va a estar ministrando ese? Si vive errando, pero también el que piensa así está errando. Está cometiendo pecado. Porque la misericordia de Dios no está en él, no está en su corazón. Y cuando nosotros queremos solucionar con nuestro problema, viene, no, primero yo. Y eso es soberbia. Líbrame de la soberbia, dice, ¿no? Preserva también a tu siervo de la soberbia, líbrame de esos pensamientos, de no venir a Cristo porque yo pienso arreglar mi situación, mis problemas, y después veremos, y todavía me voy a tomar un tiempo, porque yo no estoy bien delante de Dios, y bueno, es soberbia, porque no le dejamos a Dios en nuestra vida, siendo hijo de Dios, que Dios actúe. Dios nos creó, Dios nos conoce desde antes. Dios te dio la vida. Dios nos dio la oportunidad de la vida. Y creemos que nosotros vamos a solucionar siendo que Él es el creador de todas las cosas. ¿Por qué no darle la oportunidad a Dios de que Él tome control de la situación? Y cuando pedimos, decía Santiago, pídale al Señor sabiduría. Pídale al Señor la sabiduría y que le dé entendimiento de la situación que está viviendo y déjele que tome control de la situación para que el Señor le ayude y le fortalezca a través de su palabra. Pero si decidimos alejarnos o dejar de lo que estamos haciendo y alejarnos, o quizás no estés haciendo nada, pero querés alejarte porque te sentís fatigado, cansado, estás cometiendo un grave error de alejarte de Dios. Porque a medida que vas separándote, vas alejándote de Dios. Y cuando te des cuenta, estás lejos. En vez de aceptar lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Y de entender los errores que hicimos nosotros. Y esos errores a veces son, como se dice, ¿no? Garrafales, o sea, grandes. Y lo tomamos nosotros por chiquito. En nuestros comportamientos, en nuestros testimonios del diario vivir. Hay hermanos que salen, pero salen como caballos que están en la gatera. Le abren la gatera y ¡shum! Y hay hermanos que les da la oportunidad de salir o de irse a cualquier lado y hacen un desastre. Y muestran, se ríe el hermano porque digo gatera, pero
y hacen un desastre, como si estando en el cuerpo de Cristo, Dios te tiene abrazado, pero no contra tu voluntad. Si Dios nos tiene abrazados porque nos ama y porque nosotros le amamos. Pero salen, pero no importa lo que vean, lo que dirán o lo que digan. Yo soy joven, yo soy adulto y yo sé lo que hago. ¿Y lo demás? Palabra dura, ¿no? Pero habla en nuestra vida. ¿Quién entenderá nuestros errores? ¿Quién? Y habla a los hijos, ¿no? De Dios. Porque el que está afuera no entiende. Porque no conoce la palabra, pero nosotros conocemos a ese Dios de poder a través de su palabra. Jóvenes, adultos, hermanos mayores, que nos vamos a cualquier lado y ya ponemos algo en la mesa y ya nuestra boca se desboca. No, perdón, se me escapó. Y está bien, ¿no? No es que está bien, sino que por ahí es comprensible porque estamos rodeados del mundo y estamos bombardeados por esas cosas. Pero está en nosotros, como cristianos, como hijos de Dios que somos, como representantes del Salvador en la tierra, demostrar a ese Salvador. Y a veces con nuestras acciones no lo hacemos. ¿Quién podrá entender nuestros errores? ¿Quién podrá entender? Gracias, Jesús. En Proverbio 28, versículo 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón, ¿dónde caerá? ¿O qué le caerá? El mal. El hombre que siempre teme a Dios buscará la presencia y la sabiduría de Dios para enfrentar los problemas, para caminar cotidianamente y mostrar al Salvador. Santiago 4. Versículo 16. Perdóneme que me quedé en el 14, ¿no? Pero búsquelo que ya lo sé. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová. Esa fe en el Señor. Ese conocimiento de Dios que tenemos nos hace fuerte y siempre en el corazón va a decir, no, Dios no quiere eso. Vamos, no te desanimes, adelante, arriba. Y cuando vienen estas cosas podemos estar, pero ¿por qué? Porque dice bienaventurado. Porque tememos a Dios, tememos hacer lo indebido. Por eso dice en el Salmo, ¿quién entenderá? Pero están los que abren su corazón y los que cierran sus corazones para hacer la voluntad de Dios. Santiago 4 dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pero es un error que cometí, perdón. Es que soy débil, es que soy humano. La Biblia no me habla de nada de humano. Y porque seamos humanos, vamos a cometer errores. La Biblia me habla de que busquemos a Dios para que seamos fuertes, fortalecidos en su palabra y así conocer a Dios y amar a Dios y temerle a Dios, en no ofenderle.
Y muchos le ofendemos con nuestras acciones. Tomamos el error como algo trivial, algo que es algo que pasó, no me di cuenta. O sí me di cuenta, pero bueno, ya le pedí perdón a Dios. Pero esa que hacemos 2 cuadras y volvemos a cometer el mismo error. Como decía en Santiago, no pienses que tal haga, yo le voy a dar lo que necesite. Santiago decía. ¿Por qué? Porque ahí demostramos que nuestra fe no está fortalecida en el Señor, sino que vagamos como la onda del mar de un lado para otro. Y cuando leía esta palabra me acordaba, yo una vez fui a Mar del Plata y me dio la oportunidad el Señor, ¿no? De ir, y me fui al mar con los chicos, porque había tanta gente, ¿no? Y yo en ese tiempo era colectivero, o sea que estaba yendo siempre todo el día de gente, y yo quería escapar de eso. Y nos fuimos al mar, y sin darnos cuenta, aparecimos como 1,5 cuadras, y creíamos que estábamos en el lugar. Entonces, me vino a memoria eso, ¿no? Como ondas del mar que son arrastradas de un lado para otro. No pienses que está laga, dice el Señor. O sea, me está diciendo, Señor, no es buena la duda. ¿Y por qué voy a dudar si eres un Dios grande, de poder, de misericordia? La persona que hace eso, ¿no? Es porque su corazón no está bien en el Señor y no busca a Dios. Y siempre vamos a tener conflictos, dificultades, porque no buscamos la sabiduría de Dios, no buscamos en su palabra cómo vamos a hacer con esto, cómo lo vamos a enfrentar. Y no es como como hacen, no me burlo, Yo he tenido 7 años en escuela católica. Pero cuando cometíamos bueno, andate allá y clava tu rodilla y hacete 18 Ave María, 15 Padre Nuestro y el credo, y no me acuerdo, creo, porque es largo. Bueno, hacete uno nomás. Y con eso es suficiente. No habla de eso. Habla de que esa sabiduría hable a nuestra vida. Diga, vamos a enfrentarlo de esta manera. Buscamos su sabiduría de Dios. Dejamos nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra inteligencia y nuestra jactancia de poder ser un poquito más, y le dejamos la oportunidad a Dios para que Él tome control de nuestros asuntos, y que Dios a través de su palabra nos va a decir, no, tenés que comportarte como varón, tenés que comportarte como una mujer de Dios y no aflojar, no te desanimes ante situaciones que vienen a tu vida, pero tampoco quieras hacer la tuya. Déjame a mí, te dice el Señor, y vas a tener paz. O sea que vemos que los errores son pecado y punto. No le podemos buscar más vuelta. Es pecado y punto delante de Dios. Al matrimonio, y por más años que tenga, ¿no? Al adolescente, al joven, en esta mañana está hablando. Y de todo eso, ¿qué nos hace libre, no? Y leía en el viernes, en la vigilia, ¿no? Y leía, escuchaba lo que decía Dani, pero yo te digo, hermano, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Me va a predicar el hermano?
En Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, a los hijos de Dios. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si permanecéis, si buscamos día a día esa sabiduría de lo alto para poder estar cimentado en el Evangelio de Cristo. Versículos. Juan 8:12 dice, no le doy tiempo para que busque, perdón. Juan 8:12, otra vez les habló el Señor, o sea, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando andamos en diferentes momentos, la tiniebla nos cubre. Mas si andamos en el Señor y buscamos de esa palabra que nos va a sacar, andaremos en la luz de la vida, que es Cristo. ¿Vio en la parte que dice Dios, Señor, que habla, líbrame? Líbrame. Lo vamos a buscar, ¿no? Líbrame de los que me son ocultos y preserva también a tu siervo de la soberbia. Dice en Corintios 15:33, no erréis, no peques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis. ¿Por dónde andamos y con quién andamos? ¿Qué hacemos en nuestro diario vivir? ¿Qué es lo que sale por nuestra boca? ¿Qué es lo que sale de nuestro corazón y de nuestra mente? Y después vienen las luchas, las pruebas. ¿Y por qué me pasa esto a mí? Si no buscas la palabra del Señor, si no buscas su sabiduría. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y eso pasa también cuando nosotros nos alejamos de Dios. Empiezan todas esas malas cosas a nuestra vida. En Efesios, ya falta poco. Uy, este hermano habla. No, es la palabra de Dios en nuestra vida. Y le pedimos, Señor, háblanos. Decía el salmista, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los pecados que son ocultos. Hay momentos que no sabemos por qué viene y qué es lo que hemos hecho. O nos hemos olvidado o nos queremos olvidar. Pero a los ojos de Dios nada se escapa. Por más que no vayamos a tal lado. No, voy a hacer esto y en total Dios no me ve. Mentira de Satanás. Mentira del diablo. Sí que te ve. Así como te ve en lo secreto y escucha tu oración, así te ve el Señor en todos lados y no hay lugar que se escape. Que a nosotros nos está viendo en nuestra acción, en nuestro diario acción. Y decimos, soy cristiano. Jesús. Efesios 5, 15, 16. Dice, vamos a leer a partir del 15.
Efesios 5. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y cómo vamos a andar? Cuando nos aconsejan, no ande como necios, sino como sabios, porque hemos buscado la sabiduría de Dios, porque sabemos la palabra que nos aconseja y nos dice, Señor, no hagas esto y haz el otro, pero no te desesperes en tus problemas. Yo tengo la solución, pero primero tenés que hacer esto y el otro. Y nosotros no lo hacemos. Anterior decía, no erréis, las malas conversaciones corrompen buenas costumbres, las costumbres de venir a Cristo, el deseo y el anhelo de venir a Dios día a día, a cada reunión. Mirad con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. ¿Son malos los días hoy? Anteriores sí eran malos. Hoy también son malos. Los hermanos que vimos a través de video estaban pasando un mal momento. Nosotros pasamos un mal momento porque a veces lo buscamos y deseamos, ¿no?, lo que no tenemos que desear. Y no nos presentamos ante Dios como dice David, líbrame o muéstrame, líbrame de esos pecados que no me doy cuenta. Cuando me junto, cuando me reúno, cuando camino, cuando hago esto y el otro, no me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Estoy primero ofendiendo la presencia de Dios, dudando de lo que Dios dice y que debemos cumplir. Para bien nuestro, porque es para bien nuestro. Que cuando el Señor nos hable, digamos, sí, cometí este error y yo no lo quiero hacer, no lo quiero hacer más. Ayúdame a buscar día a día esa sabiduría para yo no pecar contra ti y vivir una vida que te agrade, Señor, que te goces. ¿Por qué hay tiempos que hacen lo contrario de Dios? ¿Por qué buscan su propia muerte? Diciendo somos jóvenes o somos adultos, poniendo pretexto para no reconocer el señorío de Dios en nuestra vida. Mirad, dice, pues con diligencia, con prontitud. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? De que permanezcamos en su redil, de que día a día nos preparemos para ese gran día que vendrá a buscar a su iglesia. Deja de hacer lo que teníamos, lo que hacíamos, pecando delante de Dios. Y usted le puede decir errores, pero son pecados delante de Dios. Entrometerse en las cosas de Dios y no hacer lo que Dios dice, eso es pecado. Cuando nos ponemos en la mano de Dios y no hacemos lo que dice, es pecado delante de Dios. Perdóneme que hable, porque Dios nos habla todo. Por tanto, no sea insensato, sino entendido. Seamos entendidos. Y si para ser entendidos debemos buscar la sabiduría de Dios, que la sabiduría nos va a sacar, porque es su palabra. Entonces llega el momento, el salmista dice, nosotros, ¿cómo nos hemos comportado, no? Como diciendo, Señor, ¿cómo nos hemos comportado?
Hubo una pregunta en esta semana que me encantó que la hiciera este joven. Como hijos de Dios, como cristianos. Él lo preguntó en otro ámbito. ¿Cuánto punto nos dábamos como cristianos? ¿Cuánto punto se da usted como hijo de Dios? Cuando el Señor le pregunta, le dice, no el Señor, sino Santiago le dice, estés gozoso. Cuando el salmista dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame. Hoy hay una pregunta, porque me encantó esa pregunta que hizo. ¿Cuánto punto se da usted como cristiano? Y no hablo cristiano como una palabra que simple. Como hijos de Dios. Como seguidores del Salvador. ¿Cuánto punto nos damos? Medítelo. ¿Quiere cerrar sus ojos? Un segundo, cierre sus ojos, ¿sí? Y no me lo diga a mí. Dígaleselo al Señor. ¿Cuánto punto se da usted como hijo de Dios? Si verdaderamente duele la ofensa que le hemos hecho a Dios y la ofensa que le hacemos a Dios, como decían los del camino de Maú, no sentíamos en nuestro ser que estábamos con el Rey de Reyes. Hoy nos sentimos la presencia de Dios hablándonos a nuestra vida. ¿Cuánto punto nos damos como cristianos? En esta mañana sí hemos cometido, porque día a día cometemos, pero venimos a la presencia de Dios. Pero si en su vida has cometido ese error y has permitido que la soberbia venga a tu vida, queriendo solucionar tú y no dejándolo a Dios. Si has permitido en el transcurso de este tiempo el error en tu vida, el pecado que se apodere de ti, el pensamiento de tu vida que no es Dios, y en esta mañana dices, Señor, gracias por esa palabra que me diste, porque me haces ver mis errores. Yo no quiero estar más ahí, no quiero ser más de eso, de vivir una vida mostrando que tú no existes, si verdaderamente existes en mi vida. No quiero vivir esa vida fuera de ti, sino que tú me des la oportunidad día tras día, Señor, de buscar tu palabra, buscar de tu sabiduría para enfrentar y saber cómo enfrentar los problemas. Mostrándome, así como dice el salmista, líbrame de todo aquello que viene a nuestra vida y hacemos, siendo que es pecado. Perdónanos como hijos, si verdaderamente somos hijos de Dios. La gracia está, la puerta está abierta, los brazos del Señor están abiertos para recibirte. Hoy he dejado mi trabajo en ti porque no me sentía bien. Perdóname, pero yo deseo que actúes en mi vida.
para yo poder nuevamente estar de pie, Señor, y hacer lo que tú has mandado que yo hiciera. Tu obra, Señor. Vivifícame, fortaléceme. Si en este tiempo tu corazón se apartó por situaciones difíciles, circunstancias que no soportaste, puedes venir a los pies de Cristo. Dejar tu intelecto, tu soberbia, dejar tus pensamientos y dejar que Dios actúe en tu vida. Dice en Isaías, y si quiere mantenerse, es como usted desea. Isaías 16:1, primero Isaías, versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejar de hacer lo malo. En esta mañana estás dispuesto a hacerlo. Dejar el yo. No pertenecer más a esa generación de cristal, de cuando Dios les habla, se rompe y se quieren ir. Dejar que Dios actúe en su vida, haga un accionar a través del Espíritu Santo y cambie su corazón. Y dice el 17, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Y el Señor te dice esta mañana, venid luego, después de que tu mente, tu corazón digan esta mañana, perdóname, estoy arrepentido de no mostrarte en mis salidas. Estoy arrepentido de no hablar contigo. No quiero circunstancia difícil en mi vida. Quiero tener el gozo de tu salvación. Quiero sentir tu presencia en mi ser, en mi familia. Perdóname, perdóname, perdóname. Y así decía un joven el viernes, perdóname. Perdóname, perdóname. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueran como la grana. Como la nieve, serán emblanquecidos. ¿Cómo no venir a Dios? ¿Cómo no venir a ese Rey? Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Realmente es un Dios de misericordia. Realmente es un Dios de misericordia. Y darle gracias al Señor, porque Él aboga ante nuestro Dios por nuestras vidas. Porque si no estaríamos ninguno aquí. Si no, levantaría la mano y seríamos raídos de la tierra. Pero aprovechar en este momento que tenemos y sabemos que hay un Cristo que murió y resucitó y nos dio el privilegio y es abogado ante Dios. Hoy es el día, hoy es el tiempo. Y si quiere buscar en el 1 de Juan capítulo 1, versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
Sí que tenemos errores, Señor. Sí que tenemos pecados, Señor. Y lo queremos sacar. Queremos que desarraigue de nuestra vida todas esas cosas. La duda, las mentiras, esos vicios que tenemos que hacen mal, esos pensamientos que vienen a nuestra mente que es malo. Nada de eso queremos. Perdónanos. Perdónanos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, en esta mañana, cierre sus ojitos. En esta mañana, Señor, meditamos en tu palabra, Padre. Y queremos agradecerte, Señor, por este tiempo, Padre, de hablarnos y confrontar nuestras vidas. Hemos reconocido, Señor, que tenemos faltas delante de ti, pecados, Señor, que muchas veces, Señor, lo hemos tenido como nada, pero ya es mucho delante de ti. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti. Que todos esos pecados, Señor, que eran rojos, Padre, hoy sean blanco, emblanquecido, Señor. Y permítenos volver, Señor, con fuerzas a tu presencia. Reconociendo, Señor, tu señorío, Padre, que eres Dios de misericordia, Dios de amor. Tú a través de tu palabra, Señor, y nosotros hemos pedido esa sabiduría. Tú a través de tu palabra hablas a nuestra y has confrontado. Y nos has mostrado, Señor. Y sabemos y reconocemos que no somos merecedores. Mas permítenos, Señor, venir y volver a tu presencia. Abrázanos, Señor, con ese amor. Espíritu Santo, llena nuestras vidas y nuestro corazón de ese gozo, el cual tú nos das, Señor, y en abundancia. Permítenos que cada día, Señor, busquemos de esa sabiduría de lo alto para poder, Señor, caminar en nuestro diario vivir y mostrar tu presencia. Gracias, Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor.